La educación infantil, sobre todo la correspondiente al primer ciclo, ha cambiado su concepto y funcionalidad a lo largo del tiempo. Si bien nació con un carácter meramente asistencial, el modelo educativo ha ganado terreno en las últimas décadas. La existencia de investigaciones a favor de los beneficios de la escolarización temprana, el buen hacer de los profesionales y los estudios sobre la mejora del rendimiento académico han afianzado la postura de los que defienden las múltiples ventajas de la etapa educativa de 0 a 3 años en centros autorizados. Fue durante los primeros años de la Revolución Industrial cuando empezaron a aparecer los primeros síntomas de la llamada cuestión social. Las mujeres y niños trabajaban en las fábricas y la escuela era considerada un medio de moralización social y un remedio contra la delincuencia. En lo que respecta a España, la introducción de las llamadas escuelas de párvulos se produjo en 1838. La primera fue la escuela de Virio, que se ubicó en la planta baja de un local en la madrileña calle de Atocha. En líneas generales, la evolución del primer ciclo de educación infantil se puede dividir en 3 etapas. Una primera etapa asistencial. En ella se crean aulas y escuelas sin regulación específica, de carácter eminentemente privado, para guardar o custodiar los niños durante la jornada laboral de sus padres. Son utilizadas mayoritariamente por las clases altas con la incorporación de la mujer al trabajo a partir de los años 70. Un segundo periodo en el que emerge en carácter educativo y que se prolonga desde la reforma educativa de 1990 hasta principios del siglo XXI. Aquí, la aprobación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo supuso el primer esfuerzo por regular y reconocer la importancia pedagógica de la educación desde una edad temprana. Finalmente, una tercera etapa educativa y asistencial. La llegada de la LOCE supone un paso atrás en el crecimiento de la escolarización de los menores de 3 años. Esta nueva normativa se sustenta en la formación de un ciclo de preescolar de carácter voluntario hasta los 3 años, con finalidades educativo-asistenciales, y un ciclo educativo también de carácter voluntario pero gratuito de los 3 a los 6 años. Asimismo, la delegación de las competencias en las autonomías y la distinta concepción de 0 a 3 años en las regiones ha provocado una enorme brecha entre las diferentes comunidades autónomas. En lo que respecta a Andalucía, nuestra comunidad está a la cabeza en escolarización temprana gracias en buena parte a la valentía y compromiso de miles de mujeres y hombres que han dedicado toda su vida a dirigir estas escuelas infantiles, manteniéndose en pie en momentos de enorme dificultad. Pero todos los avances que se han logrado no han sido fruto de la casualidad, sino de una lucha permanente del colectivo por dignificar y mejorar la etapa de 0 a 3 años. Una lucha encabezada desde 1987 por Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía, cuya constitución como federación oficial se llevó a cabo el 30 de octubre de 1989, cuando nuestro sector no contaba con reconocimiento alguno. El fin primordial con el que inició su andadura Coordinadora fue promover la educación infantil, entendida como una etapa educativa que por aquel entonces contaba con alumnado de 3 a 5 años de edad. Coordinadora se encargó de orientar, asesorar y formar a las escuelas para que ofrecieran unos proyectos pedagógicos adaptados a las necesidades de los niños, al mismo tiempo que promovió la formación entre el personal. Desde su constitución, Coordinadora fue la única institución que representaba al sector de infantil y, como consecuencia, el nexo entre administraciones y escuelas, porque, aunque coloquialmente eran llamadas guarderías, Coordinadora fue la encargada de concienciar al sector de la importancia de la educación infantil. De ahí que muchas de las actuales escuelas infantiles adoptaran esa denominación, posteriormente acogida por la Consejería de Educación, para identificar a sus centros. En aquellos años, las pocas escuelas infantiles que estaban reguladas lo hacían por una normativa específica de la Consejería de Asuntos Sociales. Los centros se dividían entre guarderías laborales, para familias que necesitaban dejar a sus hijos para trabajar, y guarderías no laborales, la mayoría de iniciativa religiosa, para atender a niños que estaban en situaciones de riesgo de exclusión social por falta de recursos, o también para las familias que deseaban que sus hijos estuvieran en guarderías porque los preparaban para la etapa de preescolar. Durante estos años, la Consejería de Asuntos Sociales contribuía al mantenimiento y equipamiento de estos centros mediante subvenciones anuales y respondía a las necesidades que solicitaban los centros. En el año 2002, esta consejería cita a Coordinadora para presentarle el proyecto de ayudas a las familias para la conciliación laboral. Así, la asociación trabajó conjuntamente con la Administración en las modificaciones necesarias
para su adaptación al funcionamiento de las escuelas, ya que por este año los centros tuvieron que adaptarse a la escolarización de los niños de 0 a 3 años. Desde el 2002 al 2009, las administraciones competentes instaban a la creación de nuevos centros sin control alguno, lo que llevó a la Junta a paralizar los convenios en el año 2009 al no poder hacer frente al desembolso económico que suponían las escuelas. Una fecha clave para entender la historia del primer ciclo de educación infantil es el año 2009. Fue entonces cuando las escuelas infantiles comienzan a depender de la Consejería de Educación. Uno de los grandes objetivos que había perseguido Coordinadora desde su fundación, pero no con el resultado esperado, pues la administración no estaba preparada para este cambio. Finalmente, el inicio de la pesadilla para las escuelas infantiles fue la aprobación, sin consenso con el sector, de un nuevo decreto en 2017 para el funcionamiento de esta etapa, que desterraba los convenios por una nueva fórmula de colaboración, los centros adheridos. A esto hay que añadir la modificación de los tramos de bonificaciones a las familias y el descenso de la natalidad. Por si fuera poco, en 2020 el coronavirus puso a prueba a toda la sociedad, también a las escuelas infantiles adheridas, cuyas profesionales hicieron un esfuerzo enorme por seguir atendiendo a las familias desde casa. De esta forma, las directoras de los centros y las educadoras inventaron nuevas fórmulas de enseñanza, viéndose obligadas a manejar contrarreloj las tecnologías más modernas para entrar cada día en los hogares de sus alumnos y continuar con el necesario aprendizaje de los más pequeños. Comentaros un poco las dos propuestas de actividades que tengo para esta semana, ¿vale? Que una de ellas pues va a ser que ellos solitos se quiten y se pongan los pantalones, ¿vale? Los más mayores podrán hacerlo sin ayuda, los más pequeños pues necesitarán la ayuda de un adulto, ¿vale? Pero poquito a poco para que ellos se vayan haciendo más autónomos también para la hora de vestir. Y para que colaboren con las tareas de casa, pues que cuando vayáis a tender la ropa le dejéis las prendas de ropa más pequeñas como son los calcetines. Va mi primer consejo, coger y poner a cocer o patata o huevos la cantidad que necesitéis para que sea para hacer una tortilla, para una ensaladilla, lo que queráis. Y coger y ponéis una pieza de más, por ejemplo un huevo de más o una patata de más. Cuando estén hervidos, los ponéis aparte. Cuando estén bien fríos, se los dais a los niños. Y que ellos, para desarrollar la destreza de la psicomotricidad fina, que los vayan pelando. Así, despacito, os van ayudando y se sienten importantes porque están guisando o cocinando con el papá o con la mamá. Posteriormente, el colectivo tuvo que acostumbrarse a la mascarilla y al exhaustivo protocolo de higiene y prevención que requería el momento, mientras se lograba otra de las grandes reivindicaciones del sector, como fue la subida del precio por plaza en un 15% a cargo de la Consejería de Educación. Una ayuda muy necesaria, pero que ha sido absorbida de forma fulminante por el incremento de los suministros y costes salariales o la creciente desocupación de plazas, por encima del 30% en la mayoría de las provincias. Nos encontramos, sin duda, en un momento clave para definir el futuro a corto, medio y largo plazo de nuestro sector. La llegada de los fondos europeos debe ser un impulso para la mejora de las bonificaciones y el fomento de la gratuidad, pero no a toda costa. Por ello, las escuelas infantiles adheridas, en esta ocasión de la mano de la Administración andaluza, hemos iniciado una campaña para que estos fondos se destinen a la red de escuelas ya creada, con más de 2.000 centros que generan casi 15.000 empleos. Y en el corazón de esas escuelas encontramos siempre a sus titulares, algunas de ellas con una vida a sus espaldas dedicada al sector. Personas trabajadoras y emprendedoras que en no pocas ocasiones han arriesgado su propio patrimonio para mantener vivo su sueño y el empleo que generan. Una labor diaria en la que se dejan el alma para ofrecer lo mejor a los menores y a sus familias. Gracias a su constancia y valentía, hoy podemos afirmar que tenemos un primer ciclo de educación infantil más profesionalizado y reconocido. Las escuelas infantiles adheridas han sido siempre un ejemplo de adaptación y resiliencia, modernizándose y mejorando sus procesos de aprendizaje gracias a la formación continua y al reciclaje de sus profesionales. Hoy, nuevamente, desde Coordinadora apostamos por la formación con la celebración de esta jornada, en la que contaremos con grandes profesionales que nos ayudarán a afrontar mejor los nuevos retos del primer ciclo de educación infantil. ¡Feliz jornada!